Bueno, en este momento estoy grabando y voy a proceder a compartirles pantalla. Ok, me avisan si están viendo la pantalla, por favor. O en el chat puede ser, no importa. Ok, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, hoy va a ser una clase de repaso acerca de los ángulos. Un poco acerca de la definición de lo que los ángulos, qué tipos de ángulos hay y cómo trabajar con esto. Entonces, bueno, básicamente aquí tenía apuntado que un ángulo es la unión de dos rayos no contenidos en la misma recta que tienen el mismo vértice. Así que bueno, aquí tengo, bueno, aquí vi un recurso aquí en internet acerca de tipos de ángulos, que bueno, tenemos el ángulo recto, que es bastante peculiar porque pues forma pues, lo que es el ángulo de 90, uy, perdón, el ángulo de 90 grados. Obtuso, que es el ángulo que mide más de 90, como pueden observar. El agudo, que este pues es el que mide menos de 90 grados. Y bueno, aquí estarían por último básicamente el llano. Aunque bueno, estos creo que estas definiciones de cóncavo y convexo de alguna manera creo que se ven, pero bueno, aquí igual las dejo. Tenemos el ángulo llano, que es el ángulo que es completamente abierto, por así decir, y este mide 180. Con este es como el que vamos a trabajar bastante para lo que es la definición de el ángulo suplementario, por así decir. Nada más necesito que, ok, siempre recuerden ángulo llano, es el que es aquel ángulo que mide 180 grados. O sea, como pueden observar, vean aquí el patrón que se va. O sea, em, vamos de un agudo que mide menos de 90. O sea, está como abriéndose. Luego acá en el recto como que llega a abrirse un poco más y se queda, iba a decir perfecto, pero, o sea, es bastante subjetivo decir perfecto, pero el punto es que llega a este punto, o sea, sube, sube, sube y llega a este punto de acá. Y luego se vuelve a abrir un poco más y ese es el que hace el obtuso. Y por último se abre completo, que es el que es acá. Y bueno, ya aquí en esto de cóncavo y convexo es que básicamente este rayo de acá, por así decir, se hace para este lado. O bueno, aquí según bueno, no, sí, mentira. Más de 180 grados es el que se hace para este lado acá, por ejemplo. O sea, se va abriendo más para acá, o sea, ya empieza a girar para acá. Y por último, está el ángulo ya que sería el completo. En fin, esos serían como los tipos de ángulos. Aquí logré como reciclar aquí algunas partes, por ejemplo, lo que es los ángulos adyacentes, que básicamente dice que tienen un vértice en común y además un lado en común. Y los lados comunes, los lados no comunes están en la misma recta. Básicamente, ok, tenemos esta figura de acá, correcto. Y tenemos este segmento AD y este otro segmento que es BC. Entonces, noten que se forman estos dos ángulos. Esto sería el ángulo A y el ángulo B. Y básicamente, ¿qué es lo que nos dice el ángulo adyacente? Tienen un vértice en común. El vértice en común, como pueden observar, es este de acá. Noten que este es el ángulo. Y cuando hablamos de letras, entonces, o sea, si queremos denominar este ángulo acá en vez de ángulo A, le decimos más que todo, por ejemplo, ángulo CBA. ¿Qué quiere decir el CBA? Pues vamos a notarnos por la letra, nos guiamos por las letras y donde quede la letra de en medio, por así decir, es donde va a quedar como el ángulo. Entonces, veamos CBA. Nos vamos a ir al punto C. Nos vamos a ir hasta acá, hasta B, perdón. Nos vamos hasta B y luego ahí vamos hasta A. O sea, ¿qué pueden observar ustedes? Se formó todo esto de acá y pues está en B.
que es donde queda como el ángulo o el vértice en este caso del ángulo. Esto claramente es lo mismo que si yo le digo A, B, C. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, noten primero la letra que está en medio y observen cómo es que se va a denotar. Ahora a su vez va a iniciar en A. Entonces me vengo hasta A, me voy hasta B, me voy aquí a B y luego me voy a C. Y noten que es el mismo ángulo que estoy denominando. O sea, ahorita nada más lo llamé por C, B, A y fue el mismo. Así que acostumbrémonos a que, por ejemplo, en los exámenes, en el examen o así, o en práctica, por lo general nos van a, no sé, pueden llegar a decir, el ángulo ABC es congruente con este otro. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues tenemos que ir analizando cómo se comportan las letras, entonces para encontrar dichos ángulos, para que visualmente pues podamos verlos. Por lo general pueden llegar a decirle, sí, el ángulo A es adyacente con el ángulo B, pero acostumbrémonos más que todo a esta notación. A veces viene esta otra con el ángulo así, que básicamente es lo mismo. Ángulo se ve así, correcto. En fin, esta parte es ok, como lo que quiero que entiendan de acerca de la notación. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ángulo adyacente? Ahora sí, tienen un vértice en común. Entonces, como les decía, este ángulo de acá y este otro, pues tienen un vértice en común, correcto. O sea, todos los dos van a denotarse en esta misma letra que está aquí. Ok, entonces, tienen el mismo el vértice en común y además tienen un lado en común. Observen que este es el lado en común de ellos. O sea, observen que este ángulo de acá arriba, el CAB, se forma con este lado de aquí abajo y este otro lado de acá. Y ahora el ángulo B, se forma con este lado de acá abajo y este otro. O sea que todo este de aquí arriba es el ángulo, el lado, perdón, en común que tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tienen un vértice y un lado en común. Y además, los otros dos lados, o sea, los lados no comunes están en la misma recta. O sea, este lado no es común con este otro. O sea, o sea, a diferencia de este, que básicamente para que se comprendan estos dos ángulos, pues necesitan de este lado, pues para este ángulo no necesita este lado de acá, ¿verdad? El AB. Necesita el BD claramente, pero no este otro. Y lo único que nos está diciendo es que los lados no comunes están en la misma recta, y pues sí, observen que sí está, ellos se encuentran en la misma recta. Esa es básicamente la definición a grosso modo de los ángulos adyacentes. Ahora observemos lo que es el par lineal. El par lineal dice que son un par de ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Si observamos bueno, aquí olvidé quitar esto de acá, pero no importa. Igual me va a ayudar para lo que quiero decirles. Pero observemos aquí la definición de ángulo adyacente y la del par lineal. En el ángulo adyacente nos dicen que tienen un vértice en común y además un lado en común, y los otros lados que no son comunes están en la misma recta. Pues básicamente en un par lineal se cumple que son un par de lados, ángulos adyacentes. O sea, esto de acá, esto que les mostré, esto que está aquí, es un par lineal. Entonces aquí, como logran apreciar, o bueno, cuando di esta tutoría, yo aquí había dicho además que, bueno, que la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180. ¿Por qué 180? Bueno, primero, ¿qué nos dice acerca de los rayos opuestos? Bueno, tienen este vértice acá y recordemos que la definición de este rayo, de los rayos, perdón, es que tienen como un punto de origen y avanzan hacia el infinito, hacia allá, en este caso, este rayo de acá. Y pues tenemos este otro rayo de acá. Entonces, estos rayos, pues claramente, como lo pueden observar ustedes, son opuestos. El único que nos dice aquí. Pero básicamente, la definición de par lineal, o bueno, la de los ángulos adyacentes cumple lo que sería la definición de par lineal. Y además de eso, bueno, la suma de la medida de los ángulos de estos es 180. Aquí di el ejemplo, que en este caso es 144 y 36. Obviamente, chicos,
pueden venir aquí otras medidas. Puede decir que este mide 150, perdón, 150. Entonces, ¿cuánto mide este? Pues ustedes lo calculan porque ya saben que todo esto de acá es 180. ¿Y esto qué se nos parece? Al ángulo llano que les di ahora. Que un ángulo llano es 180 grados. Es el ángulo abierto, el completo. Bueno, completo no, el ángulo abierto. ¿Qué más tenemos? Bueno, dice que tenemos ahora los opuestos por el vértice. Esta parte de acá, de opuestos por el vértice, em, recuerdo que fue un poco difícil, creo, no sé. Pero veamos algo nada más acerca de los opuestos por el vértice. Veamos la definición. Sí, los opuestos por el vértice son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Ok, observen que sí. Tenemos este ángulo de acá, este otro. Y observemos que el ángulo que forma el lado, perdón, que forma, o los lados más bien, que forman este ángulo son estos otros dos. ¿Los observan? Bueno, voy a utilizar mejor otro color como para resaltar quizá, a ver, a lo mejor con este azulillo. Ajá. Tengo este y este otro. Entonces, observen lo siguiente. Bueno, permiso un momento para aquí, ya. Los lados forman rayos opuestos. Pues sí, vean que tenemos el punto de origen de este ángulo y sí, tienen un rayo acá, otro rayo acá. Ahora, veamos este otro de acá. Este tiene este lado por acá y este otro lado por acá. Entonces, ¿qué nos dice que sean opuestos por el vértice? Pues observen que el lado este de acá, junto con este otro, pues veamos que son dos rayos opuestos, como lo hemos dicho aquí en par lineal. Y este lado de acá arriba, del lado B con este otro, forman otros dos rayos opuestos. Entonces, estos dos, el ángulo A y el ángulo B, son opuestos por el vértice. Ahora bien, esto puede ser bastante visual para ustedes. Es algo muy visual, porque observemos el ángulo A. Yo quiero decir cuál es el opuesto de A. Es obvio que aquí ya por los colores que no me están dando, pues ya puedo decir que es B. Pero ¿cómo lo puedo visualizar? Ok, observemos el ángulo D. El ángulo D es el que está a la par de él. O sea, es un adyacente. Y como pueden notar, forma un par lineal. O sea, un ángulo llano que mide 180. Pero el punto, necesito el que está opuesto a él. Este está a la par. Llamémosle así, vulgarmente hablando, es el que está como a la par. Entonces, básicamente el D, pues no, lo rechazo. Y veo el C y digo, ah, el C, este será opuesto. Pues es que está a la par. Observen que está como a la par de él. Y además de eso, forma también un par lineal, donde este par lineal, pues la suma de sus ángulos, o sea, el ángulo A más el ángulo C es 180. El opuesto a él es el que está como al frente, vulgarmente hablando. Ven que está al frente y claramente no está a la par. Es como, sí, al frente, el espejo. O sea, aquí la idea es ser un poco visual. Es el que está como al frente. Veamos ahora el D. ¿Quién sería el opuesto del D? Bueno, obviamente aquí según la figura, pues sí es el C. ¿Pero por qué es el C? Porque vean que es como el que está al frente de él. No está a la par. Por ende, estos otros dos tampoco son ángulos opuestos a él, el que está como al frente. Entonces aquí ayuda a visualizar, ok, necesito el que está como al frente de él, necesito analizar como un espejo para poder apreciar un ángulo opuesto por el vértice. Ok, seguimos. Ahora vamos a la parte de ángulos suplementarios y complementarios. En resumen, y así, así a grosso modo, cuando me hablan de ángulos complementarios, es que la suma de cada uno de ellos
me dé 90 grados. Eso es lo único que me dice así los ángulos complementarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo evidentemente un ángulo recto. O sea, observemos aquí lo que yo había hecho acá. Tengo este otro. Entonces, si me hablan de este ángulo de acá con este otro, y si su suma es 90 grados, o sea, no puede ser ni más de 90 ni menos de 90, tiene que ser 90 grados. Yo digo que esos dos ángulos son complementarios. Y bueno, en los suplementarios es básicamente que sus ángulos son 180 grados. Observen, ya les he dado varias definiciones así. Ángulo llano es el ángulo que mide 180. Par lineal, también les dije que sus ángulos miden 180. Y suplementarios, que estos par de ángulos de acá son 180. O sea, si les llegan y les dicen, ok, que el par lineal, se forma un par lineal, no sé, en la figura que se adjunta, se forma un par lineal en esta parte de acá. Ok, par lineal. ¿Qué característica tiene un par lineal? Sus ángulos o la suma de los ángulos del par lineal es 180 grados, ni más ni menos, es 180. Ángulo A es suplemento o es suplementario al ángulo B. Ah, ok. ¿Qué me está diciendo suplemento? Ah, viene suplementario. Ah, ok. Este ángulo más este otro suman 180. El ángulo A más el ángulo B, o bueno, más bien, el ángulo A es complemento del ángulo B. Complemento, complementario. Ah, ok. La suma de estos dos es 90 grados. ¿Ok? Y por último, bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual, aquí, perdón, es igual a 180 grados. Y la suma de los ángulos externos del triángulo es 360. ¿Alguna duda acá con esta parte de ángulos? Sé que a lo mejor es mucho, no les estoy pidiendo tampoco que se lo aprendan ya porque se los he hecho. Obviamente repasen, ajá. Pero, o sea, ¿entendieron bien lo que es las definiciones acerca de esto de los ángulos? Sí, no, tal vez, no sé. Ok, bueno, voy a ir entonces a la parte de ejercicios. Aquí encontré estos, traté de buscar otros ejercicios, de no agarrar o sea, estos fueron de las prácticas en línea que tienen. Eh, entonces, bueno, veamos aquí qué podemos hacer con esto. Entonces, tengo esta figura adjunta y con esta voy a responder estas dos preguntas. Estas otras dos es diferente. Entonces, observemos la figura adjunta, todo bien. Un par lineal corresponde a, y observemos las opciones. Tenemos que este con este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, veamos. ¿Qué me dice la A? Dice que el ángulo EAD, ok, tengo. Empiezo desde acá, ok. Me voy a la y luego dice que me tengo que ir a D, o sea, este de acá. O sea, no se frustren o se estresen porque miren, no está la línea. No, la hacemos. Vea que ahí nos dice EAD, o sea, todo esto. Y el G, entonces me voy a hacer G, A, uy, perdón. G, A, B. O sea, todo esto. ¿Eso creen ustedes que es un par lineal? Voy a irme No, aquí profe. rápido. Ok, me dicen que no. Pero vamos a irnos a la definición de un par lineal. Si bien es cierto, les dije que la suma, aquí la suma no es como lo trascendente.
me dicen que un par lineal son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Y observemos que visualmente no se nos parece a lo que yo les enseñé ahora. Y observen que, por ejemplo, este ángulo acá, el GAB, pues los rayos opuestos de él son estos. Bueno, los lados son estos y estos. Estos otros, o sea, el del EAD es este junto con este. Y pues no se ven que formen entre los dos un par de rayos que sean opuestos. Así que como dijo la compañera, pues no. Así que no es la respuesta A. Sigamos. EAG. Ok, me voy y empiezo. Ojo, empiezo desde E. Me voy a A y luego me voy a G. Ok. O sea, es este ángulo de acá. Y el BAC. A ver. Dice que empieza Profe, desde acá. ese sí es, ese sí es correcto. Ok, vamos a ver. B, A y C. O sea, este otro de acá. ¿Qué pasó? Entonces, este ángulo de acá es par lineal con este. Me dijeron que sí. ¿Están los demás de acuerdo en que ese sea el correcto? O bueno, sí, que esa sea la opción correcta. Yo digo Ah, que sí, profe. ok. Bueno, ¿qué observamos con esos ángulos? Tenemos este otro y este otro. ¿Qué cualidad pueden observar así visualmente? Son como contrarios. O sea, observen, son como opuestos, o sea, están como en un espejo. Y por ende, no es par lineal. Este no es par lineal. Lo único que nos refleja estos dos ángulos de acá es que son opuestos. Obsérvelos visualmente. Voy a aparecer para quitar un poco. Tenemos este otro y este otro nada más. Y observemos que en un par lineal son un par de ángulos adyacentes. Ay, mi amor. ¿Ok? Un par de ángulos adyacentes. Y este ángulo de acá con este otro no es adyacente. ¿Qué necesito para que sea adyacente? O sea, si necesito un adyacente a él, necesito que ¿Qué esté a la pasa, par. serio? Ya les he dado como una pista. Chicos, hay alguien que tiene el micrófono ahí activado para que lo tengan en cuenta. Observen que estos no son adyacentes, no están a la par. Así que rápidamente se descarta esa opción. Ahora nos dice EAF. Entonces empiezo desde E, me voy hasta A y de aquí me voy a F. F. O sea, hasta acá. O sea, tengo todo este. Y el EAG. Empiezo desde E, me voy hasta A y me voy hasta G. ¿Qué opinan de estos otros? ¿Son par lineal o no? Los escucho. O bueno, en el chat, si lo quieren escribir. Chicos, ¿sí o no? ¿Son un par lineal? Ok, alguien pone que sí. ¿Están de acuerdo en que sea par lineal o no?
Sí, profe, ahora sí, ya me quedó más claro. Estaba confundida con eso. Ok. Bueno, la respuesta es que sí. Primero porque recordemos el ejemplo anterior, era este ángulo con este, y pues eran opuestos, no son adyacentes. Este cumple con una definición, o esta más bien, este par cumple la definición de que son un par de ángulos adyacentes. O sea, observen que están como a la par. Y además, los lados que no son comunes a ellos, pues forman rayos opuestos, que serían estos de acá arriba. Así que correcto. Esta sería la respuesta correcta. Bueno, va a ser una X. Así. Muy bien. Veamos ahora la 29. Dice, un ángulo congruente. Recordemos que ángulo congruente, o de la definición de congruente, significa que tienen la misma medida. Tienen la misma medida, miden igual, son iguales. Eso es lo que nos dice entonces. Un ángulo congruente al FGH, me voy. Tengo, empiezo aquí. Perdón, yo dije G. FCH, ¿cuál sería? Antes de continuar, algo que no mencioné y a lo mejor ya les estoy soplando la respuesta, pero aquí en los opuestos por el vértice, o sea, me están diciendo que el ángulo A es opuesto por el vértice por lo que ya les dije, que visualicemos como el espejo, o que no sean adyacentes, que no estén a la par. Pero otra peculiaridad es que el ángulo A, voy a ponerlo aquí, A es igual a B. O sea, estos ángulos miden lo mismo. También, como sé que D y C son opuestos, entonces D es igual a C. O sea, en los ángulos opuestos, yo tengo que un par de ángulos son opuestos, quiere decir que miden lo mismo. Así que volvemos acá. Entonces, un ángulo congruente, o sea, que tenga la misma medida que este ángulo acá, ¿cuál serían? ¿Cuál sería? Perdón. ACB. Me dicen el A, o sea, empiezo desde A, me voy hasta C y luego hasta acá. Ujú. Ajá, ¿por qué? El espejo. Ok, espejo o también sí, opuestos por el vértice. Ujú. Pues sí, correcto. Esta fue rápida. Entonces sí. La respuesta ahí sería ACB. Listo. ¿Entendieron los demás? Bueno. ¿Vieron lo que ella hizo? Básicamente sí. Analizó, ok, este acá es opuesto por el vértice. Tengo este vértice de acá, entonces opuesto, o sea, tenemos este y este otro. Lo que les acabo de explicar, básicamente. Bueno, veamos los otros ejemplos que tengo acá. Me dice, los ángulos A y B son complementarios. Vamos a ver si recuerdan esta definición. Complementarios. Entre sí. Si el ángulo A mide el doble que el ángulo B, entonces la medida de B equivale a o es igual a, ok, ¿qué eran ángulos complementarios? A ver si alguien los recuerda. Ángulos complementarios. Nadie lo recuerda. Bueno, me voy a ir a los apuntes. A ver, alguien escribió que miden 90. O sea, sí, pero la definición más correcta
es que la suma de sus ángulos es igual a 90. O sea, sí, miden 90. Pero es la suma de dos ángulos miden 90. Y suplementario es que la suma de dos ángulos miden 180. Entonces me devuelvo acá. O sea, me están diciendo que A más B es igual a 90 grados. Entonces, eso es lo que me están diciendo en esta primera parte, de aquí hasta este punto. Ahora, a partir de aquí, si el ángulo A mide el doble de B, entonces la medida de B, ¿cuánto creen que debería ser? O sea, si me dicen que es el doble, a ver, vamos a suponer un caso en el que, ok, alguien dice que Ujú. 45. Pero a ver, si a mí me dicen que tal cosa es el doble de tal cosa, es que, por ejemplo, Sí, sí, lo digamos que tengo. el ángulo B es 10, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, para que entendamos lo que quiere decir el doble. Y si me dicen que el ángulo A Ok, es el doble de B, vale. entonces A es igual a 20. Es básicamente multiplicarle un 2 a este. Por ejemplo, si B mide 15 y si me dicen que la A es el doble de B, entonces este sería 30, porque básicamente le estoy como multiplicando por 2 a este. Eso es todo. Entonces necesito saber cuánto vale B sabiendo que A es el doble de él y que la suma de ellos dos es 90. Alguien en el chat puso que 45. Pero ¿qué pasa si es 45? O sea, vamos a suponer em, que B es igual a 45 grados. Me están diciendo que A es el doble de B. O sea que A es 90 grados. Porque básicamente aquí le estoy multiplicando por 2 a este. Y A más B es igual a 90. O sea, 45 más 90 es igual a 90. Pues claramente no. O sea, me está dando algo mayor a 90. Entonces no está cumpliendo la definición de que son ángulos complementarios. Así que rechazo esta opción. ¿Cuál creen que sería entonces otra opción, o sea, la opción correcta? Bajo lo que les acabo de decir. 60. Ok. 60 es el doble. Entonces, ¿cuánto mide B? Si sabemos que 60 es el doble, o si digamos, si 60 es el ángulo A, que es el doble de B, ¿cuánto mide entonces el ángulo B? 30. Ah, ok, correcto. Entonces, si B es igual a 30 y me dicen que A es el doble de B, perdón, A sería igual a 60. Este le estaría como multiplicando por 2 y ok, sí. Y 30 más 60 pues es 90. Entonces sí, esto se cumple. Perdón, aquí, disculpen. 30. ¿Todos de acuerdo con esta respuesta? ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, pasemos a la otra. Dice que los ángulos A y B son congruentes. Recordemos la definición de congruencia. Tienen la misma medida, miden lo mismo, son iguales. Son congruentes, o sea, miden lo mismo y son suplementarios entre sí. Entonces, la medida de B, ¿cuánto es? Primero, que era ángulos suplementarios. Los acabamos de ver. A ver, ¿qué era ángulos suplementarios?
A ver. Nope. Me ponen que si era lo del espejito. No. Lo del No, espejo ese. eran opuestos por el vértice. Bueno, ya que estamos aquí, espero. Ok. Me voy a devolver. Entonces acá, para que no vean la respuesta. ¿Dónde estoy? Aquí. Suplementario. ¿Qué vimos acá? Los complementarios eran que su suma era igual a 90. Entonces, ¿cuáles eran los suplementarios? Ya les di una gran pista. Profe, ¿cómo fue? No lo entendí. Lo que acaba de decir. Ok, tengo que o sea, aquí en esta pregunta me dijeron que estos dos ángulos eran No. complementarios. Ok, ok. Ajá. Entonces, los ángulos complementarios era que la suma de ellos era igual a 90. Entonces, la de los suplementarios, Ese es me devuelvo, 180. 180 grados. Cuando son complementarios, la suma de ellos es 90 grados. Suplementarios, su suma es 180. Entonces, tengo que A más B es igual a 180 grados. Esto es lo que me está diciendo este enunciado. Y además, el ángulo A es igual a B, porque son congruentes. Tienen la misma medida, son iguales. ¿Cuánto mide el ángulo B? Les dejo ahí las respuestas. 90. Esta respuesta. Bueno, observemos. Tiene que cumplirse que ambos ángulos sean lo mismo. O sea, tiene que cumplirse que el ángulo A, que es 90, más 90, me tenga que dar 180. Y pues correcto. Ese 8 parecía raro. Aquí. Pues sí, correcto. 90 más 90 es 180 y cumpliría eso. Si fuera 60 más 60, o sea, tiene que cumplir que ambos son iguales, pues esto me va a dar 120, no 180. Por ende, las otras respuestas, si las prueban, pues no es correcto. Pues sí, es 90 grados. Y bueno, ya los dejaré aquí con este ejercicio. Veamos este ejercicio. Si la medida del ABC, o sea, este de acá, es 59, vamos a hacerlo bien. 59. Entonces la medida del GAB, o sea, este de acá, ¿cuánto es? Bueno, a ver, ¿alguien recuerda cuánto mide los ángulos internos de un triángulo? No se sienta mal si no lo recuerdan. Nada más díganme si recuerdan o no. ¿No recuerdan? Ok, no. Bueno, según lo que tengo aquí en los apuntes, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. O sea, que la suma de este ángulo de acá, más este otro que hice aquí arriba, es 180. Ok.
¿Cuánto mide este ángulo que acaba de hacer? O sea, X. ¿Cuánto debería medir X para que cumpla que la suma de todos estos sea 180? Ok. A ver, tengo que X más 59, perdón, más 63, ajá, es igual a 180. Entonces, si sumamos estos dos, o sea, tengo que X más 122 es igual a 180. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 122 para llegar a 180? Le hace falta 58. O sea, 58 más 122 es igual a 180. Ahí vi que pusieron 122, pero 122 es la suma de estos dos. Sí, correcto. Entonces, el ángulo X mide 58. Y si logran ustedes observar, sean muy observadores. Vean lo que se forma acá con este triángulo y todo esto de acá. O sea, este lado de este triángulo con este otro. Estos dos ángulos que son, Mm. que se forma ahí, que logran observar. Forma un llano, ¿ok? O sea, sí. Este ángulo, todo esto de acá, correcto, es 180. Pero con esto de acá, con el lado del triángulo que dice aquí, forma un par lineal. Mm. Y recordemos que los pares lineales, la medida de este con este otro es 180. O bueno, también como lo dijo la compañera. Uy, perdón, esto es 59. Esto forma un ángulo llano, o sea, todo esto de acá es un llano, entonces la medida de este más este es 180. Ya sabemos que este mide 58. ¿Cuánto mide X? Entonces, bueno, X, voy a ponerle Y, porque X era el de acá. Entonces, Y, ¿cuánto vale? Y más 58 es igual a 180. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuánto le hace falta? 58 para llegar a 180. Bueno, hacemos una resta. Una resta. Entonces, 0 le quito 8, no le puedo quitar 0,8, entonces le pido prestado. Esto es 7 y tengo aquí este de acá. Entonces tengo 10. A 10 le quito 8, me queda 2. Ahora, 7 le quito 5, me queda 2. Y pues 1 no le quito nada, pues bajo el 1. 122, ok. Ahí está. A 58 para llegar a 180 le hace falta 122. Porque 122 va a 58 es igual a 180. Aquí es lo mismo que hice yo ahora. Vean que cuando les pregunté este de acá, pues básicamente aquí lo que quería que hicieran, voy a hacerlo aquí así, es que a 180 le restaran 122 para saber cuánto le hace falta. Entonces, bueno, no le puedo quitar este 0,2, entonces le pido prestado a este queda en 7. Entonces tengo a 10 le quito 2,
me queda 8. A 7 le quito 2, me queda 5. Y pues a 1 le quito 1, me queda 0. Entonces ahí está, 58. ¿Claros con este ejercicio? Bueno, claros con la materia, más bien. Quedaron claros así como con la parte de ángulos. Yo voy a repasar, porque como yo entré a la mitad de la clase, entonces cuando tire la grabación yo lo veo completo para que Ok, me quede más claro. ok, ok. A los demás le quedó como claro el tema de ángulos. Sí, perfecto. No sé cuál les quiere, yo puse dos en cada uno, pero Bueno, chicos.